Muy buenas noches a todos compañeros, un saludo muy especial desde aquí desde Sabaneta, Antioquia, para todos ustedes quienes logren conectarse con este trabajo. Vamos a realizar un estudio sobre la conferencia número 5 y 6 que se titula Las dimensiones y dónde están en nosotros. Tiene como finalidad mostrarnos a todos lo que somos realmente nosotros, individuos multidimensionales, porque tenemos esas dimensiones contenidas en nosotros mismos, dentro de nuestro mundo interior. Y es necesario comprender de que esas dimensiones están allí latentes, algunas de ellas las vivimos a diario, las experimentamos. Y dejar de ver este tema como una fantasía, porque es una realidad que cada uno puede comprender, puede experimentar, puede vivenciar y puede comprobar. Para también ver qué debemos hacer para poder conquistar esas dimensiones, para poder dominarlas, para poder ganarnos un puesto en ellas de manera permanente. Bien importante recordar que es una dimensión. Cuando nos hablan de que es una dimensión, normalmente pensamos en que es un mundo, un plano, un nivel de conciencia. Cuando nos hablan de otras dimensiones, pensamos en otros mundos, otros planos, otros niveles de conciencia, otros niveles de vida diferentes al nuestro. Pero algo mucho más importante que debemos recordar, una dimensión también es un estado psicológico de conciencia. Existen tantas dimensiones como niveles de conciencia y como estados psicológicos de conciencia. Es importante que uno recuerde que cuando uno vive soñando, fascinado con el sueño psicológico, el hipnotismo, ahí está en una dimensión. O cuando cogemos mucha rabia, también estamos ubicados en otra dimensión. Aunque por fuera vemos la escena, por dentro estamos ubicados en un mundo, un estado psicológico de ira, de violencia. Entonces es importante comprender de que hablar de dimensiones no es solo mundos, no es solo planos, es algo que abarca mucho más cosas. Sí, algo que está íntimamente relacionado con cada uno de nosotros desde siempre, porque preguntémonos entonces en qué dimensión estábamos antes de nacer. Esa es una pregunta que cada uno tiene que resolver e investigar. Bien, con esta pequeña introducción iniciamos el tema de la conferencia 5 y 6, las dimensiones y dónde están en nosotros. Vamos a observar de que existen básicamente 7 dimensiones en la naturaleza. Vamos a partir de la base de que siempre todo se desenvuelve de acuerdo a la ley del 7, porque nos hablan del Hepta para Parchinov, que toda la creación se da acorde al número 7. Vamos a encontrar de que existe la primera dimensión o mundo de la longitud, que está regido de 192 a 24.576 leyes. ¿Cómo así esas leyes que son? Hombre, cada plano tiene unas leyes que lo rigen. Esas leyes son las que vigilan todo lo que sucede en ese plano. La primera dimensión o mundo de la longitud se le conoce como tritocosmos o mundos infiernos. Y es una dimensión muy conocida por todos nosotros los seres humanos, aunque digamos que nunca hemos ido al infierno, vivimos más tiempo ahí, más de lo que uno se puede imaginar. La longitud es el mundo de cada átomo, el mundo de cada uno de esos pensamientos que a cada rato nos invaden nuestro mundo interior, que vivimos soñando, pensando aquí y allá, recordando, charlando en nuestra cabeza, pues ahí estamos. La naturaleza de la primera dimensión es una naturaleza atómica inferior o a naturaleza atómica infernal. Ahí se encuentran todos los seres monocerebrados o bicerebrados sin columna vertebral, es decir, los insectos. La gran mayoría de los insectos se encuentra ahí, no decir que todos. Bien, vamos a ver ahora lo que es la segunda dimensión. Existe una segunda dimensión, un segundo nivel de conciencia, conocido como la superficie, que está regido por 96 leyes. Ese mundo se le conoce como el hall del infierno o la antesala del infierno, el vestíbulo del infierno. Y bien, ese mundo de la superficie es muy conocido por todos nosotros los seres humanos también. Mantenemos en él cada que miramos el aparatejo, el celular. Estamos viendo en 2 dimensiones, aunque se vea el fondo en el celular, la realidad es que solo vemos una pantalla cuadrada. En el mundo de la superficie se perciben todas las cosas en 2 dimensiones, largo por ancho o por alto. En este mundo de la superficie encontramos nuestra personalidad,
todo lo que nos hipnotiza y nos fascina con el mundo, nos duerme la conciencia, y ahí está pues toda la superficialidad, las apariencias de los volúmenes. Sí, todas las apariencias se manejan allí en las 96 leyes. Es de una naturaleza molecular inferior o infernal. ¿Por qué decimos que es muy conocida por nosotros? Porque normalmente nosotros, con el hipnotismo y la fascinación en que vivimos, percibimos las cosas de una manera muy distinta a la realidad. Vivimos en la tercera dimensión, pero vemos todo en 2 dimensiones nada más, largo por ancho por alto. No por mal, sino porque vivimos tan hipnotizados que hasta los sentidos se nos han atrofiado, empezando por la vista. Pero bueno, ese es otro tema que veremos después. Bien, nos vamos ahora a la tercera dimensión, mundo tridimensional, un mundo físico donde tenemos nuestro cuerpo físico regido por 48 leyes. Esta tercera dimensión, ahí encontramos todo de una naturaleza celular. Nuestro cuerpo físico está constituido por células, se relaciona con el elemento tierra. Esta tercera dimensión tiene cosas muy interesantes que ahora vamos a ver, porque es el punto de partida para subir o bajar. No habíamos clasificado que existen las dimensiones superiores y las dimensiones inferiores. Mencionamos la primera y la segunda, que hacen parte de las infradimensiones. Pero la tercera es el punto de partida para subir o bajar. Porque aquí en la tercera dimensión se encuentra el gimnasio psicológico o los eventos de la vida que nos permiten o subir o bajar. Y ahora vamos a profundizar un poco más acerca de eso. Bueno, tenemos la cuarta dimensión, conocida también como paraíso Jinas, donde encontramos nuestro cuerpo vital. Esa cuarta dimensión se le conoce como mundo Jinas. Está regida también por 48 leyes y relacionada con el elemento agua. Muy famosa también por el Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón en el lado Pacífico. Muy famosa también por las islas que aparecen y desaparecen en el océano, que están en el mundo físico y de repente se pierden ante los ojos humanos. Y no se le muestran sino a ciertas personas. Aquí en esas islas se desea mostrar. Hay partes de las montañas en nuestro paisaje, incluso en nuestro mismo país, incluso en nuestro departamento, en Antioquia, en varios departamentos de Colombia, hay zonas de las montañas que se encuentran en cuarta dimensión, que solo en ciertas ocasiones, ciertas horas del día, del mes o del año pueden ser percibidas por las personas comunes y corrientes. Bien, los paraísos Jinas, muy famosos, se le llama también Jardín del Edén. Bueno, más adelante detallaremos un poco más sobre esa cuarta dimensión. Tenemos la quinta dimensión, en la cual encontramos 2 planos, 2 mundos. El primero es el mundo astral, regido por 24 leyes, donde encontramos nuestro cuerpo astral. Todas las noches nos acostamos a dormir, nos vamos para allá. En esa quinta dimensión, en el mundo astral, pues ahí es el mundo de los sueños. Ahí encontramos, se le conoce como el mundo de la eternidad, de una naturaleza molecular, a diferencia de la cuarta, que es de una naturaleza etérica. Tenemos en la misma quinta dimensión otro plano más arriba, que es el mundo mental. Ahí encontramos nuestro cuerpo mental regido por 12 leyes y de naturaleza atómica. A diferencia del cuerpo astral, el cuerpo astral está regido por el elemento fuego, las salamandras. El mundo mental está relacionado con el elemento aire, es decir, los silfos y las sílfides. El vital, que hablamos de la cuarta dimensión, está relacionado con el agua, unas ondinas inéditas, ya mencionamos. Bien, el astral y el mental. El astral lo vemos todos los días cuando vamos a dormir. Esos sueños que uno recuerda, pues fue lo que uno hizo en ese plano. Lamentablemente tenemos la conciencia dormida. Hemos aprendido a ingresar a este plano conscientemente y a voluntad, al menos no totalmente. El mundo mental lo utilizamos todo el día, una pensadera que cargamos. Nuestro pobre cuerpo mental mantiene moviéndose de un lado a otro, así que también es muy conocido por nosotros. Ahora bien, más arriba tenemos la sexta dimensión, donde también hay 2 planos de conciencia. Tenemos el mundo causal regido por 6 leyes, donde encontramos el cuerpo causal de cada uno de nosotros, de una naturaleza eléctrica o electrónica, pues está constituido por solo electrones, regido por 6 leyes. Ahora bien, tenemos ahí mismo en la misma sexta dimensión un segundo plano que se llama el mundo búdico, manejado pues por nuestro cuerpo búdico, regido también por 6 leyes y ya de una naturaleza
magnética. Es decir, está constituido por protones, ya no por electrones, sino por protones. Ese es nuestro cuerpo búdico. El mundo búdico de la sexta dimensión. Se dice que ahí es donde encontramos a Budi, que es nuestra propia Madre Divina. Ahora bien, mucho más profundo, mucho más arriba, encontramos la séptima dimensión, un mundo átmico, porque está relacionado con Atman, es decir, un desdoblamiento de nuestro Padre interno. Ese mundo átmico está regido nada más por tan solo 3 leyes y es de una naturaleza lumínica o fotónica, es decir, pura luz, constituido por fotones. Ese mundo átmico se dice que es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro ser, pues él viene del mundo del espíritu, no puede bajar más de ahí. Entonces bien, ahí hemos dado una noción de las 7 dimensiones básicas que existen. Pero bien, ahora vamos a detallar cada una de ellas un poco más a profundidad para que sepamos qué se encuentra en cada una de ellas, porque es importante estudiarlas. La primera dimensión o mundo infierno no es una sola dimensión. En ella están contenidos los 9 círculos infernales. Dentro de cada ser humano esos círculos infernales están y forman todo lo que es el ego o los yoes psicológicos o defectos de cada uno de nosotros. Por eso es importante durante el día mantenernos vigilantes, alertas de cualquier manifestación de defectos que se nos muevan en el día, porque todo defecto nos llega para allá abajo, para esas dimensiones inferiores. Es necesario bajar a estas dimensiones inferiores nosotros, a esa oscuridad que hay en nosotros, para liberar la luz que está atrapada en esas tinieblas. Para eso ya tendremos otra conferencia, que es la número 9 de las infradimensiones. Muy bien. Nos vamos ahora a la segunda dimensión de la superficie. Ya mencionamos que ahí se encuentra nuestra personalidad, todo lo que nos hipnotiza, lo que nos fascina con el mundo, con las apariencias, con las cosas pasajeras de la vida. Esa es nuestra personalidad. Lo grotesco y pesado de nuestra personalidad, eso que nos fascina y nos amarra y nos ata al mundo físico y a las apariencias, es lo que precisamente no nos deja conocer las dimensiones superiores. Ahora bien, en la tercera dimensión que mencionábamos ahorita, tenemos algo muy interesante. La tercera dimensión le dicen el Valle de las Lágrimas, porque pues sí, la cosa es dura aquí en el mundo físico, hay que comer, hay que vestir, hay que tener un refugio donde vivir, hay que pagar arriendo, servicios, comida, manutención, bueno, en fin. Todo lo que antaña al mundo físico no suele ser para nada fácil y sencillo. Entonces vemos, por eso le dicen el Valle de las Lágrimas. Esta tercera dimensión, como veníamos mencionando, es el punto de partida para subir o para bajar, porque todo lo que nos pase aquí en el mundo físico representa un gimnasio psicológico, es decir, la oportunidad para nosotros o despertar la conciencia o dormirnos más. Entonces debemos aprovechar todas estas situaciones del mundo físico para despertar nuestra conciencia, para no dejarnos hipnotizar, para no dejarnos llevar, ¿sí? Para no dejarnos dormir nuestra conciencia. Es necesario aprender a vivir el instante, el momento presente, el aquí y ahora, trabajar en la autoobservación en el momento presente. Ahora mientras vamos grabando, ahora mientras vamos estudiando esta conferencia, porque es la única forma para nosotros poder subir. Hay que aprender a vivir aquí y ahora para poder estar más arriba. Si no aprendemos a vivir el aquí y ahora, mucho menos vamos a poder aprender a vivir en los yinas, o en el astral, o en el mental, o en el causal, o en el búdico, o en el átmico. Por eso es muy importante estar despiertos, mantenernos alertas durante el día, independientemente de lo que pase en el mundo físico, porque ya sabemos que todo lo que pasa aquí en el mundo físico es de naturaleza pasajera. Detalle que habíamos omitido, que se nos había pasado, es que en el mundo físico todo se percibe a través de 3 dimensiones, largo, por ancho y por alto. Un mundo tridimensional, donde encontramos también a cada uno de nosotros los seres humanos, tricerebrados. Seres tricerebrados que por tener un centro intelectual podemos autorrealizarnos, desanimalizándonos y humanizándonos. ¿Cómo así hay que dejar de ser animal? Ni siquiera animales somos. Normalmente es un decir, somos animales intelectuales, pero ni siquiera los animales se portan tan mal como nosotros. Es necesario reflexionar mucho sobre eso. Decimos que somos seres superiores, que los animales son inferiores, pero hay mucho que aprender de los animalitos.
nosotros tal vez no seríamos animales sino bestias o monstruos intelectuales, pero bueno, es para que cada uno lo reflexione y lo analice. Ahora bien, partiendo de esta base que el mundo físico es importante y de ahí subimos, ahí tenemos la oportunidad de subir. Cada que nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, cada vez que eliminamos nuestros defectos psicológicos, cada vez que reflexionamos, cada vez que meditamos, comenzamos a experimentar las dimensiones superiores. Importante, una autoobservación, aprendemos a estar despiertos en todos los planos de conciencia, no solo en el físico, también en el astral cuando se va a dormir, también en el mental, y siendo también la puerta para penetrar los otros mundos, las dimensiones superiores, el causal, el búdico y el átmico. Bien, importante en los mundos yinas, la cuarta dimensión, antiguamente eran facultades que cada uno de nosotros teníamos despiertas, las hemos perdido lamentablemente. El escepticismo es enemigo de la cuarta dimensión, entre uno más escéptico sea, más difícil se hace conquistar los estados yinas. Entonces es importante, pues más adelante se verá la práctica de cómo entrar en estados yinas, la estaremos montando por acá. Bien, sobre el cuerpo astral, sobre la quinta dimensión, mencionábamos que hay dos planos, el mundo astral y el mundo mental. Cuando nos acostamos a dormir, nos vamos, como su nombre mismo lo dice, nos vamos durmiendo, nos vamos dormidos, nos vamos somnolientos. Y cuando penetramos en ese nivel de conciencia, hacemos cosas involuntarias con los sueños. Nos volvemos robots, máquinas, igual que como somos en el mundo físico. Entonces es necesario aprender a despertar nuestra conciencia mediante la autoobservación y la petición a la Madre Divina que nos elimine cualquier defecto que se nos manifieste en el mundo físico. Sí, que se nos manifieste en la mente, en la parte del corazón, en la parte sexual, cualquier defecto que damos, por pequeño que sea, hay que pedirle a la Madre Divina que lo elimine, porque por muy pequeño que sea cualquier defecto nos duerme la conciencia, que significa que estaremos dormidos en el astral, en el mental, en todas las demás dimensiones. Entonces es importante esto para tenerlo en cuenta, no se nos olvide. Mencionamos allí el mundo astral, mencionamos el mundo mental. Vivimos pensando a toda hora. Los yoes psicológicos colonizan, tiranizan nuestro cuerpo mental. Los yoes psicológicos hacen con nuestra mente lo que les venga en gana. Entonces necesitamos nosotros dejar de permitir que eso pase. La mayoría de nosotros nos entregamos al sueño psicológico y a la fascinación, cosa que nos duerme la conciencia más de lo que ya la tenemos. Pues es importante recalcar el trabajo de la muerte psicológica para poder penetrar en el mundo astral y el mental conscientemente. Y bien, sobre el mundo causal es de donde proviene todas nuestras palabras, obras y omisiones, nuestro cuerpo causal, de la voluntad. Nuestra voluntad lamentablemente ahorita está afectada, no tenemos voluntad, los yoes psicológicos están apoderados de ella. Necesitamos, por medio de la autoobservación, quitarle la fuerza de voluntad de nosotros, que en este momento lo tienen los defectos psicológicos. Y bien, mundo búdico y átmico, cada vez que nos autoobservamos, estamos relacionando y conectándonos con Budi, que es nuestra Madre Divina. Por eso le pedimos a la Madre Divina que nos elimine los defectos que vamos autoobservando. En el mundo átmico nos conectamos con el Padre cada vez que reflexionamos, cada vez que analizamos, cada vez que realizamos reflexión, porque de esa séptima dimensión proviene el saber de nuestro Padre interno, el Padre de cada uno de nosotros. Entonces bien, a ver, para ir de la tercera a la cuarta dimensión están los mundos yinas, para ir de tercera a quinta dimensión al mundo astral y mental están los desdoblamientos, para ir de la tercera a la sexta y séptima dimensión está la meditación. Esas son las prácticas que nos permiten ir conociendo estas dimensiones para que esto deje de ser teoría, deje de ser fanatismo, sueños, fantasías, y se convierta en una realidad, una experiencia real, tangible y palpable. Entonces bien, importante para nosotros recordar que la conquista de las dimensiones se hace con los tres factores de la revolución de la conciencia, una magia de los tres factores. Pero principalmente la base de estos tres factores es el factor morir. Si no hay morir, no hay conquista de nada.
podríamos ponernos a leer todo el día o a enseñar todo el día, lo que sea. Si no eliminamos nuestros defectos, no vamos a conquistar ninguna dimensión, ni siquiera nos conquistamos a nosotros. Entonces es importante que uno reflexione también ese tema. Si queremos movernos por diferentes dimensiones, debemos primero eliminar nuestros defectos, porque estos son los que no nos dejan movernos por las dimensiones. Entonces con la muerte eliminamos los defectos y se va liberando la energía que estos tienen atrapada. Con el nacimiento espiritual, nosotros vamos a fijar esa energía en la columna vertebral y con sacrificio por la humanidad nos va a dar el mérito y el avance para poder progresar en el camino de los tres factores. Ahora bien, vamos a analizar dónde se encuentran las dimensiones en cada uno de nosotros, empezando por la dimensión del mundo físico. La tercera dimensión se encuentra asentada en el centro sexual, en el hueso coxis. La cuarta dimensión tiene su asiento en el hueso sacro, en el centro instintivo. La quinta dimensión, pero el cuerpo del mundo astral, tiene su asiento a la altura del ombligo en la columna vertebral. La quinta dimensión, el plano mental, tiene su asiento en nuestra columna a la altura del corazón, el centro intelectual inferior. La sexta dimensión, el mundo causal, tiene su asiento a la altura de la laringe, en nuestra columna. La sexta dimensión, mundo búdico, tiene su asiento en la glándula pituitaria o hipófisis, en el entrecejo. Y la séptima dimensión, mundo átmico, tiene su asiento en la coronilla de nuestra cabeza, en la glándula pineal. Ahí están las dimensiones y dónde están en nosotros. Hoy vamos a mencionar la primera dimensión que está relacionada con el aparato sexual y la segunda con las gónadas sexuales. Esa es como la relación que se hace. Pero lo importante es que nos quede claro, las dimensiones están adentro y afuera de nosotros. Están adentro y afuera. En nosotros se encuentran estos puntos que acabamos de mencionar. Entonces el llamado de la conferencia es a que nos pongamos con seriedad a trabajar la muerte psicológica en la autoobservación, que es la que nos permite ir despertando conciencia en este mismo mundo físico, aquí y ahora. No siendo más compañeros, pues de tarea nos queda trabajar la autoobservación, volvernos más serios, establecer una disciplina con ese tema y también ir practicando los desdoblamientos, la meditación o los estados llenos para ir conociendo las otras dimensiones. Eso sería todo. Una feliz noche a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.